Buen día, hermanos. Quiero saludar a toda la iglesia con la gracia y la paz que procede de Dios, nuestro Padre Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Como los hermanos saben, yo semana pasada estuve predicando en la iglesia de San Pablo, en la primera iglesia presbiteriana de San Bernardo do Campo, es una ciudad vecina a la gran ciudad de San Pablo. Y los hermanos de allí mandan saludos a toda la iglesia. Es una iglesia que viene orando por nosotros ya hace tiempo. Y yo todo el fin de semana estuve compartiendo con ellos al respecto de la obra misionera y la fe reformada. Fue un tiempo de gran bendición en aquellos hermanos y ellos me pidieron que transmitiera sus saludos a toda la iglesia. También el Dr. Eber Campos manda saludos a los hermanos. Tuvimos clases toda la semana y él también siempre piensa en los hermanos de la iglesia. Bien, quiero invitar a los hermanos a que abran sus Biblias. Santiago capítulo 1, versículos 19 a 20. Santiago, el capítulo 1, del versículo 19 hasta 27, perdón, se había dicho bien, pero Santiago del 1, versículo 19 hasta el 27. Nos dice la palabra de Dios. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, muchas gracias, la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sede hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a orar, pedir que el Señor nos ayude a entender su palabra y que nos ayude a que seamos más que oidores, que seamos hacedores de su palabra. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra bendita, que es viva, permanece para siempre. Gracias te damos, oh Dios, porque podemos semana tras semana abrir tu palabra, oír de ella, aprender de ella, Señor. Qué privilegio es en nuestro Dios de tener tan gran bendición, mientras que muchos ni siquiera conocen tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores, que no seamos meros oidores negligentes. Te pedimos que nos ayude a ser hacedores de tu palabra, para que nuestra fe se demuestre ser una fe verdadera, pues no solamente oímos, sino que vivimos de aquello que nosotros hemos oído. Y
pedimos que nos bendiga, Señor, al mirar este pasaje tan profundo, tan desafiador, a que seamos confrontados a Dios en nuestra manera de vivir, y que por el auxilio de tu Espíritu Santo podamos salir, a Dios, desafiados, a Dios, a vivir de una manera diferente, para que tú seas glorificado sobre todas las cosas, Señor. Es lo que te pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos en nuestra serie La fe que no es muerta, en la epístola de Santiago. Ya hemos visto que Santiago escribe esta epístola a hermanos que estaban esparcidos en la dispersión. Y sabemos que aquellos hermanos en la dispersión estaban pasando por luchas, por pruebas, y el propósito de Santiago a escribir a aquellos hermanos era animarlos en medio de las pruebas y orientarlos a que ellos, en medio de esas pruebas, ellos pudieran usar esas enseñanzas para que crecieran en madurez y que fueran perfectos y completos sin que les faltara nada, como dice en el versículo 4. Aquellos hermanos habían nacido por la palabra de la verdad, como hemos visto en la última prédica del versículo 18. Aquellos hermanos habían nacido de la palabra que había sido implantada en ellos, y ahora el desafío era que esta misma palabra de la verdad, que es la fe que hemos recibido, también pudiera ser vivida en su caminar. Según la enseñanza de esta epístola, la constancia y la coherencia y la integridad son virtudes que se destacan en la vida de fe. La vida de fe, la vida de creyente, es marcada por la constancia, es marcada por la coherencia y es marcada por la integridad. Estas virtudes se destacan en la vida de fe y se materializan en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Como hemos visto, el pasaje que ha leído el presbítero esta mañana en 1 Pedro, para obediencia a la fe. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 1, de que la fe nos conduce a la obediencia, y por eso esas virtudes se materializan en una vida de obediencia a la palabra de Dios. Este es uno de los pasajes muy conocidos de la palabra de Dios. Muchos lo sabrán decir de memoria, que no debemos ser solamente oidores, sino que debemos ser también hacedores de la palabra de Dios. Pero es un pasaje que nos confronta, por lo menos a mí, al estudiar este pasaje he sido grandemente confrontado por Dios en mi vida de fe. Y ciertamente Santiago, cuando escribe esta epístola a aquellos hermanos, él tenía ese mismo propósito de confrontarlos a que ellos, a la medida que iban siendo probados en su fe, pudieran crecer, madurar, y de que esas virtudes pudieran ser demostradas en sus vidas, de que ellos fueran constantes, de que ellos fueran coherentes en lo que decían, lo que hacían, de que fueran íntegros, tuvieran un corazón entero en todo lo que afirmaban creer al respecto de Dios. Ciertamente uno de los grandes problemas del cristianismo es que muchos de los que dicen creer no tienen una vida coherente con su fe. Son muchos los que dicen creer, son muchos los que frecuentan una iglesia en los tiempos en que vivimos, pero muchos son aquellos que no llevan una vida coherente con su profesión de fe, y eso termina convirtiéndose en un gran problema en la iglesia, un gran problema en la fe cristiana,
los cristianos escuchan sermones semana tras semana. Pasan gran parte de su tiempo en la iglesia. Pero cuando están afuera, cuando están relacionándose, sea con su casa, o sea con los de la sociedad, la fe que ellos profesan creer muchas veces está desasociada con su manera de proceder. La fe profesada no es vista, operada o de manera operante en su vida. El testimonio de la iglesia ha sido marcado negativamente en la sociedad por causa de la inconsistencia de la vida de aquellos que se dicen creyentes. Sus actitudes no son coherentes con sus afirmaciones. Los cristianos son conocidos por tener un alto patrón moral, pero también son confrontados con su inconsistencia en su manera de hablar, en su manera de actuar. Todos saben cuál es el estándar del cristianismo, porque los cristianos dicen, pero también es conocido que los creyentes muchas veces están lejos del estándar que profesan creer. Nos encontramos con un patrón religioso altísimo, pero con una práctica lejos de aquello que decimos ser correcto. Algunas preguntas para que pensemos en esta mañana. ¿Qué tipo de testimonio de fe dejamos en nuestro hogar? ¿Cómo lo ve mi esposa las cosas que yo predico domingo tras domingo? ¿Cómo lo ven mis hijos en mi vida? Las cosas que yo estoy enseñando constantemente en la iglesia. ¿Es mi discurso coherente con mi vida? ¿Qué tipo de testimonio dejamos en la sociedad donde vivimos? El Señor nos ha puesto en distintos lugares de la sociedad. Nosotros estamos inseridos en el mundo, y qué tipo de testimonio estamos dejando en el lugar donde estamos inseridos. ¿Es nuestra fe marcada por la consistencia y coherencia? ¿O vivimos una religiosidad vana o vacía, como llama Tiago en el versículo 26? El texto que hemos leído en esta mañana nos llama a un autoexamen, y haciendo el uso del texto, este texto nos lleva a mirar a un espejo. El texto nos llama a mirar a un espejo y examinarnos y a ver cómo estamos viviendo frente a la confesión de fe que hacemos pública. Y hay 3 lecciones que yo quisiera apuntar y compartir con los hermanos al respecto de la fe que es verdadera. La primera lección está en el versículo 19-21. La fe que no es muerta nos enseña a recibir la palabra de Dios. La fe que no es muerta nos enseña a recibir la palabra de Dios. Versículo 19-21, Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pues, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo gesto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago comienza el versículo 19 con esta expresión breve: eso sabéis, mis amados hermanos. La idea en el griego, en el original, es más
un imperativo que una afirmación en modo indicativo. O sea, lo que está diciendo Santiago en este comienzo del versículo 19, él está diciendo: sabed esto, hermanos, o tengan estas cosas muy claras en su caminar de fe, o tengan presente estas cosas en su caminar de fe. ¿Qué cosas debemos tener presentes? ¿Qué cosas debemos tener muy claro? Y Santiago apunta ahí 3 actitudes frente a la palabra de Dios. Hay 3 actitudes que debemos tener frente a la palabra de Dios. Santiago pasa a nombrar cómo es la relación de un creyente con la palabra de Dios. Y por eso la fe que nos muestra nos enseña a recibir la palabra de Dios. Santiago está mostrando que una marca de la fe verdadera en la vida de creyentes es notado o se nota en la manera en cómo recibimos la palabra de Dios. Lo que está diciendo el texto es que la fe verdadera nos hace pronto para oír. Cada uno sea pronto para oír. Y esa enseñanza ciertamente lo aprendió Santiago con su hermano Jesús. Jesús decía que esta marca era una marca de la vida de los creyentes. Los creyentes son personas que deben estar prontos para oír la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Una vez a sus discípulos, cuando fue confrontado por los religiosos de su tiempo, Jesús dijo: el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Una marca de un creyente verdadero es que escucha la palabra de Dios. Aquellos que no son de Dios, Jesús dijo a los religiosos: ustedes no escuchan porque no sois de Dios. Ser pronto para oír la palabra de Dios implica en una actitud de diligencia, implica en un afán de tomar la palabra de todos los ángulos. Como creyentes debemos desear leer la palabra de Dios, debemos desear escuchar la palabra de Dios, debemos memorizar la palabra de Dios, debemos entender toda su enseñanza con el propósito de obedecer. El mismo apóstol Pedro que ha leído Melvin esta mañana va a decir en el capítulo 2 de la misma primera epístola, versículo 2, él dice que los creyentes deben desear la palabra de Dios como la leche. Él dice ya: desead con niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso Santiago nos dice que la fe nos ayuda o nos enseña a recibir la palabra de Dios. Por eso él comienza diciendo: cada uno sea pronto para oír. La palabra pronto en el griego es taxis. De ahí viene la palabra que encontramos en nuestro idioma para taxis. La idea es de un instrumento que nos lleva con rapidez. No siempre los taxis son así, ¿verdad? A veces son lentos y dan vueltas y vueltas para llevarnos a un determinado lugar. Pero la idea de la palabra en el griego, en el original, es que debemos tener una rapidez para hacer algo. ¿Y a qué debemos ser rápidos para hacer? Debemos ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. O en otras palabras, Santiago está diciendo: busquen con diligencia, oír con atención la palabra de Dios. Escuchar es una disciplina que debemos cultivar. La fe nos enseña que debemos buscar diligentemente un espíritu enseñable al oír la palabra de Dios.
Por eso Santiago dice que debemos buscar toda oportunidad para oír la palabra de Dios. Que seamos listos, que seamos ágiles, que seamos personas que aprovechen toda oportunidad para oír la palabra de Dios. Es posible estar en la iglesia durante un sermón y no escuchar la palabra de Dios. Y no aprovechar. Y no retener. Y Santiago está diciendo a los creyentes, sean rápidos, sean diligentes, sean listos para oír la palabra de Dios. Aprovechen para mirar la palabra de Dios y aplicar todos los ángulos, de todas las maneras posibles a la vida. Y avanza diciendo, sean prontos para oír y tardos o lentos para hablar. La secuencia del texto nos lleva a entender que no se puede oír y hablar al mismo tiempo. A veces intentamos hacer. A veces tenemos dificultad para oír porque queremos hablar. Y es conocido que Dios nos ha dado 2 orejas y una boca, para que escuchemos más y que hablemos menos. Y más, Dios puso la lengua y una fortaleza cerrada por dientes, para que no salga con tan prisa la lengua de la boca. Dios quiere que cuando nosotros hablemos, lo que salga de nosotros sea para bendecir. Y Santiago dedicará todo un capítulo para hablar sobre eso, que es el capítulo 3. Es, sin lugar a dudas, la epístola que más habla sobre la lengua, juntamente con Proverbios. En las Escrituras abundan textos que nos enseñan que la sabiduría es adquirida cuando nosotros aprendemos a oír más y hablar menos. Personas con experiencia de vida, con los años de vida, por lo general, son personas que escuchan más y hablan menos. Pero cuando hablan, transmiten sabiduría. La idea presente en el texto es que ser lento para hablar, porque debemos reflexionar en lo que oímos primero. Ser pronto para oír es porque primero estamos absorbiendo, reflexionando lo que estamos oyendo, y por lo tanto no es el tiempo de hablar. Porque hablar antes de oír y entender es tontería. Dios quiere que aprendamos lo que debemos hablar y cuándo debemos hablar. Pero para eso primero debemos oír lo que Dios nos enseña. Con frecuencia hablamos sin antes oír. No sé si les pasa a ustedes. Con frecuencia hablamos sin antes oír. Con frecuencia hablamos sin antes pensar. Con frecuencia hablamos sin antes orar. Con frecuencia hablamos sin antes medir las consecuencias. Y por eso nos equivocamos con frecuencia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos callarnos en humildad y temor. Reflexionar atentamente a lo que Él dice en su palabra. Hay un proverbio en inglés que dice: tú eres el Señor de la palabra no hablada, y la palabra hablada es tu Señor. O sea que cuando nosotros hablamos sin antes reflexionar, estamos sujetados a lo que hemos hablado. Por eso debemos hacer como el rey David. El rey David en Salmos 141, versículo 3, él ora diciendo: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios.
cada uno sea pronto para oír y tardo o lento para hablar. Y sigue el texto diciendo lento para la ira. La tercera actitud mencionada es el lento para la ira. Y la progresión presentada en el texto nos lleva a concluir que el resultado que obtenemos cuando no oímos con diligencia y cuando hablamos de manera precipitada es que seremos rápidos también en el enojo. A veces pensamos que es un derecho universal desahogarnos. Que tenemos que decir lo que nos viene a la mente. Y a veces hasta justificamos nuestro enojo diciendo que tengo que ser honesto. Yo tengo que ser honesto, tengo que decir lo que pienso. No puedo esconder las cosas que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Pero el texto está diciendo que debemos tratar con lentitud nuestro enojo. O sea, que no podemos dejar extravasar o desbordar nuestros sentimientos. ¿Y por qué debemos ser lentos para la ira? El texto contesta, versículo 20, pues la ira del hombre no produce la justicia de Dios. O sea, lo que quiere decir es que la ira humana no produce una conducta agradable a los ojos de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, no vamos a poder tener una conducta que sea agradable a los ojos de Dios. No me ha pasado. Siempre el enojo me ha llevado a tener una conducta que no es agradable de Dios y que no es de bendición para otros. Porque la ira humana es sin medida. Dios puede irarse y no pecar. Pero la ira humana es sin medida. La ira humana es destruidora y pecaminosa. Por eso si andamos sin dominio propio, vamos a herir y lastimar a los que están a nuestro alrededor y no agradaremos al Señor. Por eso Santiago está diciendo a los creyentes, estas cosas deben estar presentes para ustedes. Sean listos para oír. Sean ágiles, diligentes para oír. Lentos para hablar, lentos para la ira. Y el versículo 21 cierra con lo que viene diciendo que debemos recibir la palabra de Dios con humildad o mansedumbre, según la versión que puedan tener los hermanos. O sea que debemos recibir la palabra de Dios con sometimiento. Que cuando recibimos la palabra de Dios, debemos acoger la palabra de Dios con un espíritu humilde para que seamos limpios y transformados por Él. La idea del texto es que versículo 20 dice, pero 21, de que la palabra de Dios va transformando nuestra vida. Vamos dejando, desechando las cosas que no son conforme la voluntad de Dios para nosotros, a lo que llama acá de inmundicia, y lo que queda en nosotros de malicia va siendo quitado de nosotros por medio de la palabra, para que nosotros podamos obtener la salvación de nuestras almas. Nosotros sabemos que la salvación de Dios es cierta, es segura, pero lo que está diciendo el texto es que la salvación, al mismo tiempo que es una obra consumada, es un proceso. Lo que Dios tiene para nosotros es vida eterna, eso nos cambia.
Pero en ese proceso de llegar hasta allá, la consumación de nuestra salvación es un proceso. Y en ese proceso necesitamos ser limpiados, purificados por medio de la palabra. Por eso hay que oírla con atención. Por eso hay que controlar lo que decimos y lo que sentimos. Santiago nos enseña que la verdadera fe es manifestada en nuestras vidas cuando tenemos una relación correcta con la palabra de Dios. Esa es la importancia de oír con diligencia la palabra de Dios que ha sido implantada en nosotros, que nos ha sido entregada. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Con qué diligencia buscamos nosotros oír la palabra de Dios? Cuando oímos la palabra de Dios, estamos atentos, queremos cuestionar, razonar de manera contraria a lo que estamos escuchando, no estamos sometidos a lo que estamos escuchando la palabra de Dios. Esta palabra va transformando a nosotros a la medida que vamos recibiendo. Santiago nos dice que la fe verdadera nos ayuda o nos enseña a recibir la palabra de Dios. La segunda enseñanza en el texto, versículo 22 a 25, que la fe que no es muerta nos enseña a practicar la palabra. La primera parte nos enseña a recibir, la segunda parte nos enseña a practicar. ¿Por qué tenemos que oír la palabra de Dios con rapidez? ¿O por qué tenemos que ser prontos para oír? Para que seamos capacitados a hacer lo que Dios quiere. La progresión de la enseñanza en la epístola nos enseña que una segunda marca que es presente en la vida de fe es que nosotros no solamente escuchamos, sino que practicamos. Es que la fe verdadera sobrepasa el escuchar. O sea, la fe verdadera nos enseña que no solo recibimos la palabra, sino que también la ponemos en práctica. La fe verdadera sobrepasa el acumular conocimiento. Oír la palabra sin ponerla en práctica es una vida de engaño. Nos dice el texto, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. La persona que tiene mucho conocimiento, que acumula conocimiento, pero que no pone en la práctica lo que está aprendiendo, se engaña a sí mismo. Por eso hace un contraste Santiago entre el que solamente oye y aquel que oye y la pone en práctica. El que solamente oye se engaña a sí mismo. Santiago no está menospreciando el oír, porque ya nos dijo antes que debemos ser prontos para oír. Santiago sabe que la palabra es el fundamento de la fe, y él también entiende que es la fe en la palabra que nos lleva a vivir una vida coherente con lo que Dios quiere de nosotros. Santiago está diciendo que cuando uno no lleva este conocimiento a ser parte de su vida, entonces está viviendo una vida de engaño. Es interesante que el texto nos dice que no engaña a los demás, sino que engaña a sí mismo. Es cierto que a veces personas religiosas engañan a los demás, pero el texto está diciendo que cuando uno oye y no practica, está engañando a sí mismo. Pues Santiago hace ahí el uso de un símil. ¿Se acuerdan lo que miramos en hermenéutica? Un símil que está muy presente en la enseñanza de Jesús. Un símil es el uso de una figura que habla de algo que es semejante. Y él dice en versículo 23,
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante, de ahí es símil, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es semejante a un hombre que se mira al espejo y se va, y luego se olvida cómo era. El espejo aquí es la palabra de Dios. Nos dice el versículo el 25, él habla que ese espejo es la palabra de Dios, a lo que Santiago llama la palabra de Dios ley perfecta y ley de la libertad. En un sentido, él apunta al carácter de la ley, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Y en otro sentido apunta a los efectos de la palabra, ley de la libertad. Es decir, la palabra de Dios, que es perfecta, aplicada a nuestras vidas, nos lleva a una vida de madurez, para que seamos perfeccionados por la palabra. Y a la vez la palabra de Dios, que es la ley de la libertad, cuando aplicada a nuestras vidas, nos hace libre de los efectos del pecado. Porque el que practica el pecado, esclavo, es el pecado, dijo Jesús. Por eso la exhortación de que aquello que oímos debe ser llevado a una práctica en la vida. Por eso consiste en un constante autoexamen. Es necesario de que nos pongamos constantemente frente al espejo, que es la palabra de Dios. Y que a la medida que miramos al espejo, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta de quién somos, debemos someter a la palabra de Dios y ordenando nuestras vidas. Si uno no es hacedor, este problema no está con la palabra, sino está con su carácter. No sé los hermanos, pero yo esta mañana por lo menos unas 3 veces me miré al espejo antes de venir. No sé ustedes. Yo sé que algunos usan más tiempo, ¿no? Porque tiene más pelo, a veces lleva más tiempo para arreglar ahí. Pero nos miramos al espejo para ordenarnos, ¿no? No queremos salir con la ropa toda desordenada. Queremos estar bien, presentarnos bien frente a las personas. Y por eso nos sirve el espejo. Porque el espejo revela quién somos o cómo estamos. Por lo tanto, cuando una persona mira el espejo y no se ordena, el problema no está con el espejo. El problema está con la persona, con su carácter. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. El problema no está con la palabra de Dios. El problema está con nosotros. Está con nuestro carácter, que nosotros, siendo confrontados a la palabra de Dios, no tratamos con nuestras vidas, no tratamos con nuestras actitudes. Pues el texto apunta a una persona, a 2 personas, a una que solamente oye y no practica, y otra que oye y la pone en práctica. Él dice que el que solamente oye es como uno que va frente al espejo, después se va y se olvida de cómo era. Por eso el problema no es un problema de memoria, sino que es un problema de carácter. Porque ve realmente cómo es, pero no ordena su vida frente a la palabra de Dios, sino que es negligente, dice el texto. Ignora lo que Dios está diciendo. Y en el versículo 25 entonces, Él nos muestra
aquel que oye y pone en práctica, y cuáles son los beneficios que experimenta en su vida. Versículo 25 dice, pero el que mira, ¿cómo? Atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y que permanece en ella, constancia, perseverancia, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, negligente, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando uno oye la palabra de Dios y persevera en su práctica, el texto dice que es dichoso, bendecido, bienaventurado. Cuando miramos a la palabra de Dios, podemos ver claramente que aquellos que fueron obedientes, que fueron dichosos, bendecidos, recibieron los beneficios de la palabra de Dios en sus vidas. Miren a la Biblia y vean los siervos obedientes de la palabra de Dios, cómo fueron dichosos, cómo fueron bendecidos por Dios. Porque ser dichoso, ser bendecido, es poder andar delante de Dios con integridad. No es tener riquezas, no es tener fama, pero es poder andar delante de Dios con integridad. Y personas que anduvieron en obediencia, en la práctica de la palabra de Dios, fueron bendecidas. Lo contrario también. Personas que fueron rebeldes, negligentes a la palabra de Dios, no haciendo caso a lo que Dios decía en su palabra, sufrieron consecuencias amargas. Solo leer la historia de Israel. La segunda lección nos llama a ser hacedores de la palabra. La fe que no es muerta nos enseña a practicar aquello que nosotros oímos de la palabra de Dios. Y una tercera y última lección lo va a hacer Santiago, es mostrarnos de que la fe que no es muerta transforma nuestra manera de actuar. Que nuestra manera de actuar es transformada a la medida que nosotros absorbemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha o mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que hace Santiago al concluir la enseñanza de oír y poner en práctica es dejarnos tres ejemplos prácticos. Muestra tres acciones que es parte del obrar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Él usa acá la palabra religión. Él dice, si alguno se cree religioso, porque el concepto de Santiago, ser religioso es creer en Dios, o decir creer en Dios y caminar con Dios. Él hace referencia al caminar de fe, a la afirmación que uno profesa a respecto de Dios y en su caminar lo va manifestando. Por eso dice, si alguno dice, o si alguno se cree religioso, pero sus acciones no acompañan, entonces su religión es vana, es vacía. Y después nos dice ahí la religión pura y sin mancha. Entonces pasa a nombrar dos otros ejemplos. Santiago entonces menciona tres ejemplos en la vida de una persona que dice andar con Dios. Yo soy religioso. Ser religioso es profesar fe en Dios y andar con Dios. Ese es el sentido bíblico que quiere transmitir Santiago para nosotros en esos versículos. Santiago no presenta ejemplos exhaustivos.
Es decir, lo que hace acá es introducir temas que lo va a desarrollar en los capítulos que van a seguir. Por lo tanto, lo menciona de manera muy breve como ejemplos de una fe que es una fe transformadora que guía la manera de actuar. Él dice, por lo tanto, en primer lugar, que la fe que no es muerta se transforma nuestra manera de actuar. Y la primera manera que él menciona que transforma es nuestra manera de hablar. Él vuelve al hablar. Lo dijo allá en el versículo 19 de ser lento para hablar. Y acá él dice que no solamente es lento para hablar, sino que frena su lengua. Es como la figura, la palabra usada acá es la figura del caballo, que usa este instrumento que llama la boca, que se llama blinda. ¿Cómo se dice en español? Sí, pero tiene un nombre más técnico. No, es viejo que va a la boca, tiene un nombre más técnico, yo había visto en el diccionario, creo que es blinda o binda, algo así era, después lo buscan ustedes. Brida, eso se llama. El término técnico, lo que va a la boca, que va con las cuerdas es brida, lo que va a la boca del caballo, lo que no solamente frena, pero también direcciona. Y Santiago está diciendo que la palabra de Dios implantada en nosotros transforma nuestra manera de hablar. O en otras palabras, está diciendo que no podemos glorificar a Dios con nuestra lengua si hacemos daños con nuestra lengua a otras personas. O debemos cuidarnos de manera muy práctica en cómo nosotros hablamos a otros, en cómo nosotros hablamos de otros. Tenemos una facilidad para criticar a las personas. No sé ustedes, pero es una debilidad de ese pecador. Es una facilidad para apuntar las fallas de los demás. Tenemos una tendencia a hacer afirmaciones que no siempre son verdaderas, pero yo pienso que es verdadera, entonces estoy diciendo. Tenemos dificultad con nuestro vocabulario. Somos pesados en la manera de hablar y hablamos cosas que no deberían ser habladas. Y muchas veces hablamos de manera equivocada. Pensamos que debemos decir siempre la verdad, pero la Biblia dice que debemos decir la verdad en amor. Efesios capítulo 4. Y Jesús enseñó también, y ciertamente Santiago aprendió con su hermano, que la boca revela el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Santiago está diciendo que no es posible tener una boca santa sin tener un corazón santo. Y la fe nos ayuda a decir lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Debemos decir todo lo que es amable, todo lo que edifica, todo lo que glorifica a Dios. Por eso está diciendo que nuestra boca es frenada. Porque si nuestra boca no es frenada, entonces nuestra religión no es verdadera, sino que es buena, es vacía. La fe verdadera es revelada por una manera coherente de hablar según las Escrituras. Una segunda manera que nuestra vida es transformada por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe que profesamos, es, lo menciona también muy breve, es la manera como tenemos compasión de los necesitados. Y dice versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta:
visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. El texto nos enseña que la verdadera fe no es egocéntrica. No se preocupa solo con sus necesidades, pero también con las necesidades de los demás. La fe verdadera nos ayuda a ver a aquellos que están en necesidad, y lo va a decir más tarde, y esta misma fe nos hace como que seamos instrumentos en las manos de Dios para asistir a aquellos que están en necesidades y aliviarles en el sufrimiento. No sé si les ha pasado a ustedes en tiempos de sufrimiento recibir alivio de Dios por parte de otros hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos por hermanos que nos han venido en diferentes circunstancias y han sido instrumentos de Dios para aliviarnos del sufrimiento? Dios se sirve de los suyos para aliviar el sufrimiento de los que están en necesidades. Y Santiago usa la figura de viudas y huérfanos. No son los únicos, pero en el contexto de los judíos, en el contexto veterotestamentario, viudas y huérfanos eran personas indefensas en la sociedad. Y por eso Dios siempre tuvo un cuidado con las viudas, huérfanos y extranjeros también. Ellos no tenían a nadie para preocuparse, para proporcionarles comida o ropa. Y por eso Dios dice que los creyentes deberían ocuparse de ellos. Y de hecho, cuando vemos la iglesia en el libro de Hechos, ¿qué es lo que hacen? Apartan a diáconos. ¿Para qué? Asistir a las viudas, y los huérfanos, y los necesitados. Por eso la fe verdadera se manifiesta en circunstancias como estas, donde Dios nos presenta situaciones, necesidades, y nosotros, conscientes de esas situaciones, nos involucramos para ser instrumentos de Dios. Es decir, cuando Dios nos muestra, no cerramos los ojos, sino que nos involucramos para que Dios nos use para ser instrumentos de sus manos. Y por último, Él nos dice en el versículo 27, y guardarse sin mancha del mundo. Todo eso acá podríamos hablar muchísimo, pero como Santiago lo va a desarrollar más adelante, de manera muy breve, Santiago está diciendo que nosotros somos transformados en nuestra vida de fe a tal punto que aún viviendo en el mundo, no nos contaminamos con el mundo. En otras palabras, nosotros, en lugar de absorber los valores del mundo, que son contrarios a Dios, buscamos con diligencia oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, para que no el mundo esté en nosotros, sino que la palabra de Dios. Es un problema muy serio en la vida de creyentes, de gente que se dice creyente. En lugar de influenciar el mundo, están siendo guiados, influenciados por el mundo. A veces es difícil discernir el creyente del no creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces los comportamientos son muy parecidos. La manera de proceder es muy parecida. Por eso dice Santiago que el creyente verdadero, ¿qué hace? Guárdase. ¿De qué? De contaminarse con las cosas del mundo. De que no haya manchas en nosotros que nos identifiquen con el mundo. El Señor nos dejó viviendo en el mundo, pero no es para que vivamos como vive el mundo, sino que nuestra vida de fe revele que somos de Él y que pertenecemos al Señor y que estamos aquí para glorificar al Señor. Terminando, hermanos, que el Señor nos ayude a que no nos falte
prontitud para oír. Que seamos rápidos, que tomemos el taxi para oír la palabra de Dios, que vayamos rápido a la palabra de Dios, que aprendamos a ser lentos para hablar, que seamos lentos para el enojo, y que al oír la palabra de Dios la recibamos con humildad y la pongamos en práctica en nuestro vivir diario. Y que en la simplicidad de nuestra fe demostremos con acciones prácticas que nuestra fe es pura y verdadera delante de los ojos de Dios. Eso que está diciendo el texto. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre. Que delante de Dios, nuestras acciones puedan manifestar realmente que tenemos una fe verdadera. No para ganar el favor de Dios, porque no lo podemos ganar por nuestras obras, sino más bien porque el Señor nos ha regalado su favor inmerecible, lo haremos todas esas cosas para la gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Hay mucho más para aprender de este pasaje, pero que lo poco que hemos visto, que con la ayuda de Dios pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios, que es fiel y verdadera, que vive y permanece para siempre. Tu palabra jamás pasará, Señor. Y tú nos enseñas esta mañana que debemos tener una prontitud, una diligencia, ser ágiles para oír tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude a tener oídos atentos a lo que tú nos dices en tu palabra, Dios. Que nuestro tiempo devocional, en el tiempo que tomamos, y si alguno no toma, Dios, que tú nos ayude a cada uno de nosotros a tener tal disciplina diaria para oír de tu palabra. Pero que en cada momento, sea en nuestro tiempo personal contigo, o sea en el tiempo congregacional con los hermanos, que seamos prontos para oír. Que tú nos dé oídos para oír lo que tú nos dices en tu palabra. Y que seamos lentos para hablar. Y que al hablar podamos ser de bendición en todo lo que hablamos. Y que también seamos lentos para el enojo. Cuando falta la palabra en nosotros, cuando no oímos la palabra, es tan fácil enojarse. Ayúdanos a Dios a aprender a recibir tu palabra, Dios, pero no solamente a recibir, sino también a practicarla. ¿Cuántas veces hemos oído de tu palabra, Dios, pero no la hemos puesto en práctica? Perdónanos, Señor, porque a veces somos negligentes y somos como esta persona que mira el espejo y se olvida de cómo era. Sabemos que el problema no está en tu palabra, Dios, sino que está en nosotros. Y todavía, Dios, necesitamos ser libres de estas cosas, a Dios, que permanecen en nosotros. Necesitamos, a Dios, despojarnos, deshacernos de la inmundicia, de la malicia que todavía permanece en nosotros. Y sabemos que eso se dará, Dios, por medio de oír y practicar tu palabra, Dios. Y seremos bienaventurados, oh Dios, dichosos a la medida que practicamos tu palabra. ¿Sí? Que realmente, Dios, en nuestro caminar contigo, Dios, nuestra religiosidad o nuestro andar con Dios o nuestra profesión de fe pueda ser manifestada tanto en cuanto a aquello que sale de nuestra boca, porque nuestros corazones están siendo transformados por tu palabra, pero también en las necesidades que tú nos haces ver.
Tú nos muestra tantas veces, Señor, necesidades con las cuales tenemos que involucrarnos. Oh Dios, ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos en tus manos, oh Dios. Y al vivir en este mundo, que nos guardemos de no contaminarse con las cosas del mundo. Que no amemos las cosas del mundo, Señor, sino que amemos a tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, oh Dios, para que vivamos en esta palabra que ha sido implantada en nosotros. Pedimos tu bendición sobre nosotros, Señor. Pedimos tu gracia sobre nuestras vidas. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.